de que la iglesia resucite para que entonces se hagan uno solo, ¿verdad? En el sentido figurado estamos hablando. Y se van a hacer uno solo porque la iglesia se va a casar también con el Señor, ¿verdad? Que eso es algo maravilloso y precioso. Así que, hermano, por lo menos vemos en la Escritura 7 turnos de resurrección. Veamos el primero. Lo primerito entonces sería, hermano, Cristo. Cristo es el primero, definitivamente. Mire lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Él es el primero de los que durmieron. ¿Por qué viene a ser el primero de los que durmieron? Porque todos los que resucitaron antes de Jesús volvieron a morir. Pero Cristo resucitó para no ver muerte jamás. Él primero se levantó como un ejeiro del sepulcro para poder descender al lago de fuego, pero del lago de fuego resucitó una anastasis, y ahí en esa anastasis es para no ver muerte jamás. Y ahora, pues definitivamente, al ser él la primicia, ¿verdad? O el primero, al ser el primero, entonces también se nos abre la oportunidad a nosotros, los hijos de Dios, para que a través de creer en Él, nosotros podamos nosotros podamos tener esa esperanza que tenía el apóstol Pablo de poder resucitar y que se cumpla lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive y que en el día postrero se levantará, pero luego también dice yo lo veré a Él. Entonces también Job se está metiendo en aquella situación diciendo que el Señor definitivamente también lo va a restaurar, a levantar a él. Y eso lo dice en algunos otros pasajes también del libro de Job, ¿verdad? Así que, hermano, en el nombre del Señor, el Señor fue el primero. Mire lo que dice Hechos 26, 23. Está hablando Pablo, está ahí dando testimonio él, ¿verdad? Dice que el Cristo debía padecer y después, y después de ser el primero en resucitar de entre los muertos. Insisto, el primero en resucitar. ¿Por qué el primero? El primero en anastasis, no el primero en ejeiro, porque ejeiros ya habían habido antes de Jesús, pero el primero en anastasis, el primero en resucitar para no ver muerte. Eso fue lo que sucedió con el Señor. Y dice aquí, iba a anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, Cristo es el primogénito en muchas cosas. Dentro de su primogenitura está ser el primogénito de entre los muertos, el primero que se levantó entre los muertos. Gloria a Dios, hermano. Eso es precioso, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Corintios 15:3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió como estaba escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Él resucitó definitivamente, hermano, conforme a lo que está establecido, conforme a lo que está escrito. El Señor se levantó. En el Señor se cumplieron las Escrituras plenamente. En cuanto a su resurrección, estaba establecido que Él se iba a levantar. Recuérdese que el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo volver a tomar. Ahí se está refiriendo al ejeiro, pero también la Escritura dice que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Ahí ya se refiere a una anastasis, o sea, son dos eventos que son importantes. Entonces, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo volver a tomar. Eso es el ejeiro. Pero después dice que el Espíritu Santo lo resucitó a él, porque esa es una anastasis. Entonces ahí fue ya la resurrección donde el Espíritu Santo lo levantó, ¿verdad? Definitivamente el Señor tiene la preeminencia en todo. Él es el primero en todo, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces esto es para dejar bien establecido, hermano, que el Señor es el primogénito entre los muertos y por eso es el que es el primer turno de resurrección. Ese ya se dio. Ahora vienen los siguientes turnos, ¿verdad? Este también ya se dio. Los santos del Antiguo Testamento, el primero y el segundo turno ya se dieron. Los santos del Antiguo Testamento, Mateo capítulo 27, verso 50. Entonces Jesús,
clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Estos son los del Antiguo Testamento, resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, después de la resurrección, mire, hermano, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos se habían dormido, resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, después de la anastasis. ¿Cuándo fue la anastasis? 3 días después. Este evento, ¿cuándo se dio? Cuando el Señor se levantó, ellos también se despertaron. Pero no salieron de los sepulcros hasta que el Señor se levantó al tercer día. Y entonces, dice aquí, hermano, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí esto se ve de manera literal, aunque hay una versión que dice, ¿verdad?, que entraron a la Jerusalén celestial. Pero eso ya es otra cosa. Pero aquí aparecieron a muchos, definitivamente, ¿verdad? Entonces, estos también resucitaron. Ok, y luego fueron trasladados definitivamente a una dimensión distinta, ¿verdad? Seguramente al seno de Abraham se los llevaron, ¿verdad? Al paraíso o seno de Abraham, ahí fueron puestos. Ok. Número 3, las primicias. Aquí se refiere específicamente a la novia. Miremos entonces las primicias. Pero dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias se refiere a la iglesia novia, a la iglesia arrebatada. En este turno definitivamente será levantada la novia que ha fructificado, que llegó a la estatura, que dio la talla, ¿verdad? Es decir, aquellos que fructificaron al 100%, ¿verdad? Los que la Biblia llama como los llamados escogidos y fieles. Es el grupo de los que llegaron a la estatura de fieles. Porque se habla de 3 grupos, los llamados, los escogidos y los fieles. Pero cuando se menciona ese grupo, cuando se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo número 17, versículo 14, se habla de un grupo que vienen con el Señor. Estos fueron los que son llamados, dice, escogidos y fieles. No habla de 3 grupos, sino de un grupo que pasó por esas 3 facetas hasta alcanzar la estatura del Señor. A eso se refiere, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses habla precisamente de esto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Este es el grupo, precisamente las primicias, los muertos en Cristo. No se olviden, no es lo mismo morir con Cristo que morir en Cristo. Morir con Cristo quiere decir que Cristo está en mi corazón y yo muero con Él, ¿verdad? Pero morir en Cristo quiere decir que yo me negué a mí mismo para poder entrar en Él. No es lo mismo Él en mí que yo en Él. Son 2 cosas totalmente distintas, ¿verdad? Así que esto es importante que nosotros lo dejemos muy claro, que aquí estamos hablando prácticamente, fíjese que Cristo fue primicia. Los santos del Antiguo Testamento también fueron primicia, porque Cristo fue el primogénito de toda la creación, pero aquellos fueron primicia de los hombres, por así decirlo. Y ahora la iglesia es una primicia para convertirse en la esposa. Entonces, prácticamente que los 3 primeros turnos abarcan esas primicias, ¿verdad? Esas primicias, es importante. Ya después, pues aquí en el siguiente verso habla de los que están vivos, pero ahorita lo que nos interesa es de los muertos en Cristo. También lo dice 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 51. He aquí, os digo un misterio, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Recuérdese que en el verso siguiente dice, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, lo corruptible se vista de incorrupción. Eso se está refiriendo a los muertos en Cristo. Y lo mortal, este cuerpo,
de los que estén vivos, dice, hermanos, se vestirá de inmortalidad. Es decir, los que estén vivos van a ser trasladados a la estatura de vivientes que van a ser, bueno, no es que van a ser trasladados, alcanzaron la estatura de vivientes, entonces esos cuerpos serán transformados, ¿verdad? Entonces, estos 3 turnos definitivamente hasta aquí constituyen lo que son las primicias, ¿verdad? Definitivamente. Ok, avancemos. El cuarto turno lo constituyen los 2 testigos. Esto ya se va a dar, fíjese, si lo vemos en una línea de tiempo, Cristo ya resucitó. Hace 2000 años Cristo resucitó. Luego se está esperando, luego en ese momento también resucitaron los santos del Antiguo Testamento, hace 2000 años. Ahora, lo que se está esperando hoy es la resurrección de las primicias, los muertos en Cristo. Ese es el tercer turno que se está esperando, que ahí terminan prácticamente las primicias, ¿verdad? Y luego entonces ya entramos aquí al cuarto turno, sería a la mitad de la gran tribulación, porque estos 2 testigos van a ministrar por 3 años y medio en la gran tribulación, es decir, los primeros años y medio, 3 años y medio, y luego entonces ahí los van a matar, pero al tercer día los van a resucitar, el Señor los va a resucitar. Mire lo que dice aquí. Dice, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos. Ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días son 3 años y medio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daños. Entonces, los 2 testigos que el Señor va a levantar van a predicar, como le decía, en esos 3 primeros años y medio. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Miremos en el siguiente verso. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, 3 años y medio, 1260 días, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esta bestia es el anticristo. Los vencerá y los matará. Los vencerá y los matará. Entonces, estos 2 testigos van a ser muertos por la bestia, por el anticristo, van a ser muertos. Pero dice, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, es Jerusalén geográfica. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. No permitirán que sus cadáveres sean sepultados, es decir, estarán a la vista de todos. Ahora, dice el versículo número 11, entonces aquí, pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre todo sobre quienes los contemplaron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Es decir, serán llevados directamente por el Señor, ¿verdad? Hermano, y el Señor los levantará y ahí se encontrarán con su amado. Pero esto sucederá a la mitad de la gran tribulación. Entonces, viendo la línea escatológica del tiempo que hemos visto en algunas otras oportunidades, hubiera sido muy bueno que les hubiera hecho esa linita de tiempo. Pero bueno, número 5, hablamos de la cosecha. La gran cosecha, porque primero es las primicias, después viene la cosecha. Y la cosecha es lo que sucede después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene la cosecha. Mire, aquí lo dice claramente, esto será en la Epifanía, es decir, cuando el Señor regrese. Recuérdese que el periodo tribulacionario está establecido, ¿verdad? Eso lo vimos, se recuerda cuando hablamos de las manifestaciones de los faneros del Señor, de los apocalipsis, de la parucía y la epifanía. Esas 4 cosas hablamos. Entonces, la parucía o venida secreta es la que abre el periodo tribulacionario, y lo que lo cierra es la epifanía, la segunda venida del Señor.
La venida secreta no se cuenta como una venida porque el Señor no desciende a la tierra. Su primera venida fue cuando Él vino a morir y ahora su segunda venida es cuando finalice el periodo tribulacionario. Y entonces aquí se ve, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que habían adorado a la bestia, de los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, oiga, y volvieron a la vida, y anastasis, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, esta gran cosecha, que esta es una cosecha, y lo vamos a leer en el verso siguiente, es una cosecha de muchos pueblos, naciones, tribus, una multitud. Aquí es lo grande, aquí es donde van a estar la mayoría de cristianos, lamentablemente, mi hermano. Y por eso la exhortación, yo sé que es una enseñanza de doctrina, pero la exhortación a que nos aferremos al Señor, a que busquemos al Señor, a que nos entreguemos, nos rindamos, sin volvernos religiosos, sino cada día teniendo una vida de entrega constante con el Señor, porque en esta Epifanía, al concluir el periodo tribulacionario, el Señor se manifestará y va a poner sus pies, según lo dice la Escritura en el libro de Zacarías, va a poner sus pies en el monte de los olivos. En ese momento ocurre este quinto turno de resurrección, que es la cosecha, ¿verdad? Hermano, la de aquellos que fueron a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Mire, aquí lo dice la Escritura en el capítulo 7, versículo número 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del Cordero y del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y entonces preguntó Juan, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y ahora dice, yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, estos pasaron por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque habían ensuciado sus vestiduras, no las limpiaron antes del arrebatamiento, antes de que la iglesia fuera llevada, no las limpiaron. Entonces tuvieron que ir a limpiar sus vestiduras allá a la gran tribulación. Pero estos, fíjese, estos del capítulo 20 que resucitan, según lo dice el capítulo 20, versículo 4 y 5 que ya leímos de Apocalipsis, estos resucitan y van a reinar con el Señor. Aquí dice, mire, y volvieron a la vida y anastasis y reinaron con Cristo 1000 años. Estos se ganaron el derecho de reinar con Cristo por 1000 años. Pero la iglesia está reinando desde que fue arrebatada, desde 1007 años tiene en este momento, ¿verdad? Bueno, en este momento no, aquí tiene 7 años ya la iglesia está reinando juntamente con Cristo. Estos les dieron el privilegio, se ganaron el privilegio en la gran tribulación de ir a reinar en el milenio. Ok. Número 6 sería el turno del rebusco, el rebusco. Dice el Apocalipsis 25, los demás muertos, porque recuérdese, resucitaron en la Epifanía, ahora dice, los demás muertos. ¿Cuáles demás muertos? Hermano, todos los demás no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Después de los 1000 años hay otro turno de resurrección. Aquí dice, esta es la primera resurrección. Hasta aquí llega la primera resurrección. Pero oiga, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años, ¿verdad? Entonces debemos de recordar, hermano, que algunas personas pecaron, a pesar de haber conocido la verdad, pecaron, ensuciando nuevamente sus vestiduras. Es decir, mancharon sus vestiduras, como aquel hombre, hermano, que se involucraba sexualmente con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Definitivamente estos no fueron apóstatas, pero tampoco ganaron ningún premio, ningún galardón, ninguna corona. Entonces estos son los que vuelven a la vida después. Y por eso es
es que aquí se describe, perdón, aquí no, pero hermano, aquí todavía se busca, se abren los libros para ver si hay alguno ahí que sea salvo. No lo describe literalmente la Escritura, pero no es algo explícito, pero sí es algo implícito ahí, hermano, ¿verdad? De lo que sucedió. Entonces muchas personas van a resucitar, todavía se van a abrir los libros y los que todavía estén escritos son los últimos, lo que se conoce como el rebusco. Usted sabe que una cosecha tiene tres partes: primicia, cosecha y rebusco. Y esto es lo último, la última pasadita que se le da a toda la cosecha para ver si todavía hay frutos que puedan ser rescatables. Así, este es el sexto turno. Y luego el séptimo turno, que es el turno de los perdidos. Hermano, aquí 20:11 de Apocalipsis: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Esto aquí ya estamos hablando de la segunda resurrección. Definitivamente esto es un séptimo turno dentro de la resurrección, pero es una resurrección para condenación. Esta no es una condenación para vida, sino dice, y fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Aquí son resucitados todos los malos prácticamente, ¿verdad? Y son buscados todavía en el libro de la vida, y como no aparecen, entonces estos son echados al lago de fuego por la eternidad. Este es el último turno. Estos son de los que no conocen al Señor. Qué tristeza, hermanos, saber que hay personas que se van a ir al lago de fuego, aunque el lago de fuego no fue hecho para personas, fue hecho para Satanás y sus ángeles, según lo escribe Mateo capítulo 25, pero lamentablemente muchos van a ir a parar aquí a consecuencia de no aceptar a Cristo en su corazón. Mire lo que dice Apocalipsis 20:13: y el mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados, las potestades, ¿verdad? No los lugares físicos, sino las potestades, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al libro de fuego. Ay, Dios, qué tristeza da, hermanos, saber, ¿verdad?, que hay personas que van a morir así. Que Dios nos ayude. Recuérdese que dentro de lo que se refiere a la salvación hay tres grupos: el grupo que viene predestinado para ser salvo, el grupo que viene predestinado para perdición, y la mayoría son los optativos. Aquí a la tierra se viene a optar, y muchos lamentablemente no van a decidir por Cristo, y eso lo vemos según lo dice la misma palabra del Señor. Terminemos con el verso que empezamos, 1 Corintios 15:23: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí por lo menos se mencionan, ¿verdad?, unos grupos, pero no todos. Definitivamente, hermano, depende de nosotros en cuál turno vamos a resucitar. La palabra del Señor dice que Dios pone el querer como el hacer, pero somos nosotros los que decidimos si queremos obedecer o queremos rechazar. Recuérdense que son nuestras actitudes las que van a definir nuestra posición, hermano, o qué posición ocuparemos por la eternidad. Por eso es que los turnos de resurrección o la resurrección misma es un galardón, pero en el turno que resucitemos, en el lugar que resucitemos, en el tiempo que resucitemos, eso va a determinar nuestra posición por la eternidad. Y por eso vale la pena que nos esforcemos para alcanzar esa estatura que se necesita para ser parte de la novia del Cordero, para ser parte de la esposa del Cordero, para ser parte de las primicias, y no solamente, hermano, saber que al final todos vamos a resucitar, aún los que se van a perder, ya lo vimos, van a resucitar. Yo creo que es el tiempo de darnos con todo al Señor y pedirle al Señor que nos auxilie. Dar lo que de nosotros depende, entregarlo todo, y que el Señor se encargue para que nosotros podamos estar en una posición
preeminente o de preeminencia en el momento que se den estos eventos y que están muy, pero muy cerca. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Espero que cada una de estas enseñanzas sea de bendición para su vida. Padre, te damos gracias infinitamente por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, de manera muy profunda por